Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Buenas Nick. noches, Nick. Buenas noches, licenciado. Qué bueno de oírles. Qué bueno que están allá, donde quiera que se encuentren, y yo estoy acá. Eso es lo importante, que estemos en contacto, que estemos atentos a lo que nos toca que hacer con nuestro día a día. Que quisiéramos más tiempo, es cierto, pero no hay más tiempo, porque quisiéramos que nos abundara más, pero no, tenemos el tiempo justo para hacer lo que tenemos que hacer. Me da mucho gusto oírles, me da mucho gusto verlos, a los que puedo detectar que están en su aparato electrónico, atentos a lo que podamos platicar y lo que podamos ir haciendo. Vamos a empezar hoy, el día de hoy, con lo que habíamos dejado para el día de hoy. Yo voy a ir preguntando. Vamos a ver, Eloísa. A ver, Eloísa. Está Eloísa. Estamos esperando a Eloísa. Enrique. Eloísa no nos quiso contestar. A ver, Enrique García. Estefanía. Estefanía. Estamos esperando a Estefanía de la Rosa. Tres de tres. Franklin. Amilik. ¿Qué tal, Franklin? Buenas noches. Buenas noches. Franklin, ¿hizo su trabajo? No lo logré terminar, Nick. Pero sí lo avancé un poquito. ¿Y qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué pasó? Estuve un poquito ocupado durante el día. Pensé que me iba a dar tiempo de terminarlo hoy. Durante el día, sí. Sí. Pero durante el día, pero ¿y antier y ayer qué pasó? Sí, Ayer en la noche, ayer en la noche. Sí, comprendo lo que me está diciendo. Miren, la vida es cuestión de prioridades.
¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que me... en el día a día o en el momento a momento, que es mi prioridad en este momento? ¿O qué es mi prioridad en lo macro, en lo grande? Mi prioridad es estudiar, mi prioridad es trabajar, porque si no trabajo no como y no voy a estudiar. O mi prioridad es estudiar porque me están pagando los estudios y yo tengo que responder al 100%. O mi prioridad es jugar fútbol, de repente hay un jugador de fútbol por acá, no sé. O mi prioridad es esto, pero siempre tengamos prioridades. Y si dentro de sus prioridades está su preparación como profesionales, porque el día de mañana vamos a cambiar nuestro estatus, pues qué bueno. Pero si no, ahí vamos. Vamos a ver, Heidi, Abigail. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Heidi. Cuéntenos, ¿hizo su trabajo? Sí logré investigar acerca del Código Procesal Penal. Sí lo hizo. Así es. ¿Me lo puede enseñar? Lo tengo acá en la compu. Proyéctenlo, por favor. De acuerdo, permítame. Léanos un poco, por favor. Permítame. ¿Dónde fue? Una zona aquí en el café, pues estaba cocinando, como no salía de tiempo, pues me voy, me tocó. De ahí ¿Nos puede leer, Heidi? A ver, Herbert. Herbert.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Herbert. ¿Hizo su trabajito? Si le soy sincero, licenciado, lo inicié, pero no lo pude terminar. Pero si usted me quisiera preguntar, yo con mucho gusto le respondería. Johanna María. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Buenas noches, Johanna. Sí, le escucho. Claro y fuerte. Ah, perfecto. Yo no sabía. Ahorita transmito mi pantalla. Cuéntenos qué hizo. Ah, ok. Pues hice el resumen de lo que leí del Código Procesal Penal. Léanos. Sí, con mucho gusto. El decreto 5192, Código Procesal Penal, fue creado para poder aclarar, detallar y rectificar muchas de las normas tipificadas en el Código Penal. Este código entró en vigencia un año después de su publicación, como lo indica el artículo 555 de este mismo, siendo el 28 de septiembre de 1993. Este decreto cuenta con 6 libros, los cuales son libro primero, disposiciones generales, que cuentan con 3 títulos y 14 capítulos, donde se hace mención a todo lo referente a lo presunto ejecutor del acto ilícito, las disposiciones correspondientes a seguir para el ejecutor y el procedimiento que se lleva a cabo en el juzgado. Realmente da a conocer las generalidades del proceso penal. El libro segundo, el procedimiento común, el cual contiene 3 títulos Dejemos ahí, Johanita. Voy a preguntarle a alguien más. Ok, muchas gracias, Mario. licenciado. Gracias, Johanita. Jorge Mario. Catherine Lucrecia. Estamos esperando a Catherine Lucrecia. Luisa García.
No lo puede realizar, Lick, disculpe. ¿Qué pasó, Luisa? Javier Alfonso. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Javier. Ahorita le leo mi resumen. ¿Hizo su trabajo, Javier? Sí, sí lo hice. Ok. Dice, Código Procesal Penal, decreto 51-92. Dicho decreto tiene el aval del Congreso de la República de Guatemala, el cual se fundamenta en los artículos 157, 174, 175, 176, 179 y 180 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta ley se divide en 6 partes denominadas libros. Cada libro se divide en títulos y sus capítulos correspondientes. Y dicha ley concluye con las disposiciones finales. El libro primero, denominado Disposiciones Generales, tiene un total de 2 títulos y 8 capítulos, los cuales comprenden desde el artículo 1, no hay pena sin ley, nolum poena sine ley, hasta el artículo 284, renovación o rectificación. Sucesivamente, el segundo libro, el procedimiento común, se divide en 3 títulos y el tercer título comprende 3 secciones. Dicho libro es comprendido desde el artículo 285, persecución penal, hasta el artículo 397, valor del acta. Posteriormente, el libro tercero, titulado Impugnaciones, tiene un total de 7 títulos, los cuales comprenden del artículo 398, facultad de recurrir, hasta el artículo 463, rechazo de la revisión. Seguidamente, el cuarto libro, con el nombre Procedimientos Específicos, posee un total de 5 títulos, comprendidos desde el artículo 464, admisibilidad, hasta el artículo 491, recursos. Para ir finalizando, el quinto libro, llamado Ejecución, comienza en el artículo 492, defensa, y concluye en el artículo 506, competencia, el cual está comprendido únicamente por 2 títulos. Y por último, pero no menos importante, se encuentra el libro sexto, denominado Costas e Indemnizaciones, el cual, al igual que el libro quinto, está conformado por 2 títulos, los cuales comprenden desde el artículo 507, imposición, para ir finalizando en el artículo 525, muerte o derechohabiente. El último título de esta ley comprende lo que son las disposiciones finales, comprendido por 4 títulos, los cuales comienzan en el artículo 526, ley especial, hasta el artículo 555, vigencia. Solamente, licenciado. Gracias, Javier. A ver, Claudia Gravela. Buenas tardes, Lick. Ahorita se lo leo. Resumen del Código Procesal para servirle, Lick. El derecho procesal guatemalteco lo defino como el conjunto de normas jurídicas, instituciones, principios jurídicos que están contenidos en una ley, que es el decreto 5192, lo que es el Código Procesal Penal. Primero, regula las funciones jurisdiccionales. Segundo, regula la competencia de la primera y segunda instancia, tales como jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces unipersonales de sentencia, tribunales de sentencia, jueces de primera instancia por proceso de mayor riesgo, tribunales de sentencia por proceso de mayor riesgo, sala de corte de apelaciones, Corte Suprema de Justicia, jueces de ejecución. Número 3, regula la actuación de las partes, Ministerio Público como ente acosador, agravado, querellante adhesivo, tercero del civil demandado y el imputado. La defensa técnica ejercida a través del abogado defensor. Número 4. Regula el desarrollo del proceso penal, las distintas fases procedimentales. Primero, fase preparatoria, investigación, jueces de primera instancia. Fase intermedia, la calificación, jueces de primera instancia. Juicio oral y público, debate y sentencia, jueces de sentencia. Fase impugnación, la revisión, los jueces de segunda instancia. Fase de ejecución, sentencia penal, jueces de ejecución.
5. Regula desde los actos introductorios, la denuncia, la querella, la previsión policial, conocimiento de oficio. Las formas de las resoluciones de los conflictos penales, conciliación y mediación, criterio de oportunidad, suspensión condicional a las personas, a la persecución penal y la conversión de la acción. Gracias, Claudia. Para servir el ICA. Gracias. Bien, ya tenemos una muestra de lo que está sucediendo en la clase. Para los que trataron de hacerlo o lo hicieron, pues de alguna u otra forma, qué bueno, esté bien o esté mal. El principal, yo tenía dos grandes objetivos acá. Uno era que se hicieran de su código procesal penal y que lo abrieran, que lo escudriñaran, que lo vieran. Y realmente lo que me interesaba, estos últimos dos, tanto Javier como Claudia, digamos que dieron en lo que yo realmente quería. Lo que quería era un resumen del Código Procesal Penal, y el resumen es el índice. Y quería que vieran por lo menos el índice, y si tenían la curiosidad de darle una repasada al código y ver dónde quedaba cada una de las instituciones por ahí, para irnos familiarizando con el código, ¿sí? Para ir viendo cuál es el contenido del código. Yo les decía la importancia en la clase pasada del código, que nos iba a servir, esta atención de broma, les decía, para su primer parcial, para su segundo parcial, para su examen final, primera retrasada, segunda retrasada, escuela de vacaciones, parcial de la escuela de vacaciones, final de la escuela de vacaciones, y finalmente para nuestro examen técnico profesional. Y es importante hacer el trabajo. Hacerlo, es muy importante poderlo hacer, porque de esta manera vamos a ir conociendo cómo está integrado, cuáles son las etapas, porque el código hay que leerlo día a día, día a día. Tal vez cuando me levanto y voy y me siento en el trono, en lugar de llevarme un periódico o una revista, mejor me llevo el código y leo el código. Y lo veo. Algo se me quedará en el trono. Pero veo, por ejemplo, que algunos que tuvieron la interés a decirme, no lo hice, medio lo hice. Otros ni siquiera me contestaron el llamado que les hice. Pero sin embargo están ahí. O no sé, pues, o de repente solo está la conexión y lo demás que importa, si oigo o no oigo, la cosa es que me miren, de que esté y que me registre el sistema de que estuve presente en la clase. Pero no se trata de eso, sino que se trata de que aprovechemos el tiempo y estudiemos lo más que se pueda. Ese era el otro gran objetivo, de poder tener el contacto con el código, leerlo, leer algo, leer el índice y ver cuáles son las diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, voy a agarrar el código y voy a decir, en el libro primero están las disposiciones generales, los principios básicos, las garantías procesales, los sujetos, auxiliares, etcétera, etcétera, y queda de tal artículo a tal artículo. Esquematizar lo que es el índice, háganlo. Háganlo, que es importante. Y no solo háganlo con esta clase, háganlo con todos sus códigos, que cuando ustedes van a ir adelantando enormemente un montón de trabajo, desde ya para cuando les toque que hacer o que prepararse para su examen técnico profesional. ¿Por qué? Porque van a tener gran parte de esto para su estudio cuando piensan someterse al examen técnico profesional. Y esto, jóvenes, no solo háganlo en esta clase, háganlo en cualquier clase, en todas las clases. Les va a servir, ustedes no tienen la idea de cómo les va a servir. Entonces, pues qué bueno por los que lo hicieron, qué bueno por los que trataron de hacerlo.
Y sinceramente qué malo por los que no, ni siquiera le pusieron atención o no lo hicieron. Y repito, la vida está hecha de prioridades. Y en la vida hay que tener prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Mi prioridad es esta, mi prioridad es el otro. ¿Y qué prioridad es la que yo tengo? La que tengo en este momento, pues mi prioridad es trabajar, porque si no trabajo, no como y no puedo estudiar. O mi prioridad es estudiar, porque me están sosteniendo mis estudios y tengo que dedicarme un 100% a esto. No puedo defraudar a mis papás o a las personas que están haciendo un sacrificio por que yo no trabaje, me están dando de comer, me están dando de vestir, me están dando techo, me están dando mis instrumentos para que pueda estudiar. Entonces, ¿cuál es mi prioridad? O mi prioridad es dedicarme a otras actividades porque eso es lo que yo quiero hacer en este momento. Pero esto es importante. ¿Cuánto puede valer? Como no les dije, yo les dije, tráiganlo y vamos a ver qué va a pasar. Porque yo sabía que iba a pasar algo así como esto. Estaba seguro casi en un 100%. ¿Cuánto puede valer? Pues puede valer, como puede valer 100, puede valer 0. No le estoy asignando ninguna ponderación, porque si le asigno alguna ponderación en este momento, diría yo, mire, todos los que lo presentaron, si alguien se quedó con 60 puntos, si me presentó este trabajito, va a tener 61. Entonces, el hecho de haber hecho este trabajito, diría yo que vale 100 puntos. Pero si saqué 80, si saqué 90 y no tengo necesidad de ningún punto, pues no vale nada. Pero para los que estemos rascando y llegando ahí a la orillita y me estoy quedando por no haber hecho una hojita, para ellos va a valer 100. Ahora sí, sin excusa ni pretexto, para todos, para el próximo día de clase, el resumen del Código Procesal Penal en la forma que les dije. Es decir, copiar el índice. ¿Cómo lo van a hacer? Como ustedes quieran, como a ustedes se les facilite más, pero lo van a hacer todos. Lo van a hacer todos para el próximo día de clase. Porque ya digamos que va a ser como una obligación. Porque lo dejamos como que un poquito a la deriva y no nos funcionó. No nos funcionó porque no tenemos ese incentivo, no tenemos todavía ese yo quiero destacarme en esto, yo quiero aprender esto, porque como ahora no me miran, ni estoy aquí, ni me están viendo, pues, ¿qué importa si lo hago o no lo hago? Pero sí, yo sí los exhorto a que hagan las tareas, las actividades, las pocas actividades que vamos a ir dejando de alguna manera para que ustedes se vayan empapando ya, porque cuando sientan, les dije yo, vamos a tener ya todo el código. Cuando sientan, vamos a haber terminado todo el código, porque vamos a ir dejando que lean partes por partes, y cuando sintamos, estemos desarrollando ya el procedimiento común, que entremos a la parte de investigación, medios de investigación, etcétera, etcétera, van a hacer un montón de artículos que ustedes van a leer. Vamos a analizar algunos específicos aquí en la clase, pero los demás los van a tener que leer ustedes por su cuenta en su casa. Pero bien, así las cosas, les vuelvo a repetir, es importante que hagamos las actividades que dejamos, que le pongan interés, porque de eso se trata, de que vayan adquiriendo sus conocimientos poco a poco, pero sí es importante porque vamos a ir dejando tareitas así y las vamos a ir sumando poco a poco. Bien, les voy a ver si les puedo proyectar algo. De los bolivianos.
¿Se mira lo que estoy proyectando? Sí, se ve. Ok. Vamos a empezar hoy, vamos a platicar del derecho procesal penal. Vamos a hablar sobre el concepto del derecho procesal penal. Vamos a hablar sobre sus caracteres, sus relaciones con otras disciplinas, y cuando hablamos de relaciones, también hablamos de diferencias con otras ramas del derecho. Para eso, para entender lo que es el derecho procesal penal, vamos a hablar de las funciones del Estado. Vamos a hablar de la función penal y la función jurisdiccional. La función penal, que comprende lo que es la incriminación y el proceso, y lo que es la función jurisdiccional, que comprende lo que es la organización judicial y la organización del proceso. Repito entonces, vamos a empezar a hablar sobre el derecho procesal penal. ¿Qué es el derecho procesal penal? Cuando hablamos del derecho procesal penal, nos referimos al conjunto de normas jurídicas. Voy a dejar de compartir esto, voy a verla. Nos referimos al conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Y cuando hablamos de ese conjunto de normas jurídicas, nos referimos al derecho, o mejor dicho, al Código Procesal Penal. Es decir, los que leyeron, o los que tienen a la vista su código, se pueden percatar que existe una serie de normas que regulan el proceso penal. Si vemos en la primera parte del código, tenemos los principios, las garantías procesales, tenemos las instituciones genéricas del Código Procesal Penal. Luego entramos a lo que es el procedimiento el procedimiento común. Procedimiento común que está dividido en lo que es la etapa de investigación, lo que es el procedimiento intermedio, lo que es la fase del juicio, lo que es la sentencia y lo que es la ejecución de la sentencia, cómo vamos a controlar o cómo se controlan cada una de estas etapas, cómo se inicia el proceso, denuncia, intervención policial, quién tiene a su cargo la investigación, quién controla esa investigación, quién controla las garantías tanto constitucionales como las garantías procesales, cuánto dura la fase de investigación, cómo puede concluir la fase de investigación en el proceso a través de la acusación, del sobreseimiento, de la clausura provisional, o a través simple y sencillamente de un archivo del proceso. Y así vamos a ir viendo y van a ver ustedes todo lo que está regulado en el Código Procesal Penal. Por eso se dice que el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas, Código Procesal Penal, que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Es decir, tenemos una serie de normas jurídicas que regulan el proceso, es decir, que regulan cómo se va a proceder en determinados casos, pero también se regula qué órganos estatales intervienen en el proceso. Y para eso es importante que tengamos en cuenta las funciones del Estado. Y entre otras de las funciones del Estado tenemos lo que es la función penal. Licenciado, ¿sí? Perdone, ya no estamos viendo su presentación. Sí, María José. No, ya la quité. Ah, gracias, Lick. Por eso no la están viendo. Gracias, Lick. No la están viendo. Dije que la iba a quitar. Vaya, María José. Les decía entonces que las funciones del Estado comprenden lo que es la función penal, y lo que es la función jurisdiccional. En este momento nos vamos a concentrar en lo que es la función penal. Para la convivencia en sociedad, el Estado tiene que regular que la convivencia sea pacífica.
Por eso, a través de la función penal, el Estado determina delitos y fija penas. Determina delitos y fija penas. A través de la función penal les decía que el Estado determina delitos y fija penas. Es decir, que regula la conducta de sus habitantes a través de regular, perdón, regula determina delitos y fija las penas. Es decir, el Estado dice, el hecho de que una persona saque un arma y le dispare a otra, a eso se le va a llamar homicidio. Pero si lo hace premeditadamente, en despoblado, con alevosía, etcétera, a eso se le va a llamar asesinato y va a tener una pena de tanto. A una persona que se apodere de un bien mueble con violencia se le va a llamar robo. Si la apropiación va a ser sin violencia y sin violencia, a eso se le va a llamar hurto. Y así va a ir regulando poco a poco la conducta del ser humano en sociedad. Ahora la pregunta es, y voy a preguntar, ¿cómo hace el Estado para determinar los delitos y fijar las penas? A través de la incriminación. Es que a través de la incriminación Crea leyes. determina delitos y fija A penas. través de la creación de leyes. Creación de normas. ¿Y cómo crea las normas? Por medio de la legislación. A través del proceso, licenciado. A ver, Lester, ¿qué dice Lester? A través del proceso, licenciado. No. A ver, Reina. Organismo legislativo. Cintia Magalí, a ver, Cintia, quiero oírla. Es a través del organismo legislativo. ¿Y qué hace el organismo legislativo? Crear la norma jurídica. ¿Qué dice Reina? Por medio de la legislación. ¿Y qué es la legislación para usted? Es un conjunto de leyes, A ver, Jacinta. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Jacinta. ¿Qué es para usted, Jacinta? ¿Cómo va a determinar el Estado los delitos y cómo va a fijar las penas? Por el principio de legalidad, Lick. O como por ejemplo el código, la Constitución. Todo lo que dice sobre los derechos de la persona, y también por otro lado tiene el Código Penal que indica que van a ser penalizados si no cumplen con lo que está dentro del marco legal. Caroline. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Caroline.
Yo pienso que es a través del proceso penal, ya que es una rama del derecho penal y que permite determinar a una persona si es responsable o no del comicio de un delito. ¿Qué dice Ricardo? Licenciado, mediante el organismo judicial, ¿no? Por medio de los jueces. ¿Qué dice Alexis? No oímos nada, Alexis. Yo no oigo nada. Sí lo oigo, pero No se escucha, compañero. Yo creo que es a través del organismo judicial utilizando el debido proceso. Y la teoría que tenemos respecto al delito y las penas en Guatemala, ya escrito. ¿Lester quiere hablar o dejó levantadita la mano? Sí, licenciado, perdón, es a través, creo, también del organismo judicial, porque tiene que dar cumplimiento a las garantías constitucionales. Norma Rocío. Buenas noches, licenciado. Yo creo que el delito se especifica a través de la tipificación, ya que si no está expresamente en el Código Penal, no puede determinarse el delito y la pena. Cristina, José. Buenas noches, licenciado. Efectivamente, como dice mi compañera ahí, que para que concurra un delito debe de haber elementos, ¿verdad? Esenciales, hechos típicos, ¿verdad? Que conlleve, por ejemplo, una acción de una persona en la cual, pues, incumple a las normas ya establecidas en los procesos jurisdiccionales, ¿verdad? En la cual, pues, el Estado determina ahí los delitos a través de las penas que vaya fijando con la acción que comete la persona, ¿verdad? ¿Quién más? Sí, Alexis. Ahora sí se me escucha. Sí, ahora sí se le escucha. Yo decía que primero se tiene que evaluar las acciones y ser en contra de las acciones moral y socialmente aceptadas para la creación de un delito. El Estado, a través de la incriminación, decimos que determina delitos y fija penas. Es decir, regula la conducta en sociedad. Dice, mire, el hecho de que estén talando los bosques, que se esté esperando todo lo que es el ambiente, vamos a crear el delito ambiental. Y la pregunta es, ¿cómo hace para crear ese delito? Porque tenemos el Código Penal. Ese ya lo tenemos, digamos que ya lo tenemos, cómo fue que lo hicieron, o las leyes difusas que hay por ahí penales, entre paréntesis, siempre se ha hablado de que lo van a compilar en un solo código, pero no ha habido la voluntad o no ha habido tiempo, qué sé yo, pero finalmente no se ha hecho. Finalmente no se ha hecho. Pero, digamos, que el Estado va a crear una nueva figura delictiva. Va a determinar un nuevo delito y le va a fijar una pena. ¿Cómo lo hace? A través del organismo legislativo. A través del debido proceso, Alex. ¿No sería estudiando la conducta que está causando lo que se quiere regular y luego llevarla al debido proceso para crear la ley? Hola, buenas noches. Buenas noches, Carolina. Aquí, mire.
Bueno, primero considero que debe de ver si realmente existe la necesidad de crear esa norma. Si esa norma es necesaria, pues no va a ser el primer país en el mundo que va a necesitarla. Entonces probablemente ya ha sido regulada en otros lugares, revisando como derecho comparado. Y ya posterior a eso, pues se adapta a las condiciones del país y se le agregan los elementos que la hacen apropiada para nuestro país, valga la redundancia. Sin norma. Pablo. Gracias, Lick. Buenas noches. Yo pienso de que todo tiene un nacimiento, ¿verdad, Lick? Y en el derecho hay fuentes que le dan nacimiento al derecho, valga la redundancia. Y de esa cuenta, licenciado, las conductas del ser humano que violentan algunos bienes tutelados son los que hacen que esa norma nazca a la vida jurídica. Y de ahí el proceso para legislar la ley, la norma antijurídica, pienso, Lick. Sí, pero ¿cómo se hace? Reina, ¿quiere decir algo? Y fíjese que busqué la definición de legislar y dice que se refiere a la práctica de los congresistas que consiste en propuesta, análisis y aprobación de leyes de carácter ordinario que sirven para normar las actuaciones de la sociedad en la que vivimos. Entonces, Reina, ¿qué conclusión saca? Que para determinar los delitos tienen que, ahí sí que literalmente escribir, ¿verdad? Las penas y los delitos para poder castigar, para que podamos vivir en sociedad. Mirna Dulce. Lo del organismo legislativo, como ya habían dicho los compañeros, sería, en resumen, creo que lo que usted quiere que le respondamos es que se tiene que redactar la propuesta de ley tiene que ser vista por los congresistas, no me recuerdo el número exacto de veces, luego de la tercera, creo que y todo eso, tienen que aprobarla por mayoría, ya cuando lo aprueban por mayoría se manda al presidente, el presidente decide si la veta o no, y dependiendo de eso, se publica en el Diario de Centroamérica y se vuelve vigente la ley. Correcto. El Estado determina delitos y fija penas a través del proceso legislativo de creación de la ley. Yo no me recuerdo mucho de esto, pero esto lo tienen más fresco ustedes porque es de su curso de introducción al derecho. Iniciativa de ley, la iniciativa de ley, discusión, aprobación, publicación y entrada en vigencia. Algo así recuerdo yo. Algo así recuerdo, pero por ahí un poquito más, un poquito menos. ¿Sí? De eso se trata. El Estado dice, voy a crear una nueva norma. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Pues lo mandan al Congreso, al organismo legislativo. En el organismo legislativo la van a discutir, la van a aprobar, la van a publicar y va a entrar en vigencia. Entonces, el Estado a través de la función penal va a determinar delitos, a través de la incriminación, mejor dicho, determina los delitos y fija las penas. Pero ¿será que al Estado le sirve solo determinar los delitos y fijar las penas? ¿Será que al Estado solo le sirve determinar los delitos y fijar las penas? Ya tenemos nuestro Código Penal, tenemos nuestras leyes penales difusas por ahí,
específicas para regular determinados hechos que han surgido con posterioridad. Han habido reformas al Código Procesal Penal, pero también hay leyes fuera del Código Penal que regulan las conductas, o sea, lo prohibido, lo que no se puede hacer. ¿Sí? ¿De qué necesitaría el Estado para poder aplicar esas normas? ¿Cómo haría el Estado para aplicar esas normas? ¿De qué necesita el Estado? Es decir, ese es uno de los instrumentos necesarios en las democracias. Y pregunto, hablen, no tengan pena, que después vamos a llegar a una conclusión. Entidades ejecutoras. ¿Qué entidades ejecutoras podría ser, mi estimada Dulce María? ¿El organismo judicial, licenciado? Ministerio Público, Policía Nacional. Tribunales de sentencia penal. Digamos que estos podrían ser ya los órganos de coerción que tiene el Estado para que se cumplan las decisiones que han tomado. Aquí ya estamos metidos un poquito en lo que es la jurisdicción penal. La jurisdicción penal dice que tiene como caracteres lo que son la decisión y el imperio. La decisión, el Estado ejecuta una declaración declarativa, declara el derecho aplicable a cada caso concreto, y esto se materializa en lo que es la sentencia. Es una declaración declarativa, declara el derecho aplicable. Dice, el señor fulano de tal es autor responsable del delito de robo, y por eso le impone una pena de 8 años de prisión. Está declarando el derecho. Luego tiene una facultad ejecutiva, donde ejecuta el derecho a través del imperio. Entonces, para que se reconozcan con fuerza de verdad legal las decisiones que adoptan los tribunales. Es decir, que si se dice que es autor responsable y que debe cumplir una pena, debe cumplir una pena. ¿Y a través de qué? Tiene todo su aparato el Estado. Fiscalías de ejecución, tribunales de ejecución, sistema penitenciario, granjas de rehabilitación, donde se cumplen granjas de cumplimiento de penas. Pero, ¿cómo hace el Estado? Ya dijimos que para determinar delitos y fijar las penas es a través del proceso legislativo. Es decir, a través del proceso de creación y entrada en vigencia de la ley que se esté creando. En este caso, pues la ley penal. ¿Sí? Pero, ¿cómo se aplica esa ley penal en cada caso concreto? ¿De qué se vale el Estado? Esa es la pregunta concreta. Pablo. ¿Pablo Ruiz o Pablo? Pablo. Aquí tengo yo Pablo. Y es Pablo Elías Ruiz, no, Pablo. Porque si es Pablo Elías Ruiz, es mi persona. Si es Pablo, No, Pablo. es Pablo. Ah, gracias, Lick. Entonces no soy yo. No es usted, es Pablo, que me imagino que debe ser huehueteco. A la orden, Lick, a la orden. Paola Santos. A ver, Paolita, por el orgullo de las mujeres de la sección.
ver, Pati. Buenas noches, licenciado. Yo creo que es a través de un juicio, porque si ya tenemos el tipo penal, necesitamos que alguien cometa determinada acción y se necesita de pasar de un proceso para determinar si es un delito o no, si hay eximentes de responsabilidad, si tiene que cumplir una condena o una pena, perdón. ¿Qué dice Robert Quiroga? No tengan pena en contestarse, aquí estamos aprendiendo todos. Ricardo Andrés. Silic, ¿será que me puede repetir la pregunta, por favor? Le voy a hacer la relación de las reflexiones que estamos haciendo. El Estado determina delitos y fija penas. ¿Y qué necesita el Estado para hacer efectivas que se apliquen o se juzguen esos delitos y se fijen las penas? Sería ¿Qué necesita el Estado? una institución que, como usted dice, que persiga estos delitos, que vele por, más que todo, porque se cumpla lo que está establecido, que en este caso yo creería que sería el Ministerio Público, el organismo judicial y, en mi opinión, sería Ministerio de Gobernación también. Yo no he dicho eso, estimado Ricardo. No. Yo todavía no he dicho de que, como usted dice, me dijo, no, yo todavía no he dicho nada. Sí, Brian. Licenciado, buenas noches. Si nos vamos más allá de cómo el Estado podría aplicarlo, o no tanto cómo podría, sería que exista o que la conducta sea delictiva para que pueda aplicar las penas. Sí, esa conducta ya está calificada como delictiva, está en un código, está en una ley penal, ya tiene una... Pero ¿de qué necesita? Fíjese que necesita de un instrumento, es el instrumento de las democracias. Leslie. Buenas noches, licenciado. Como lo mencionaba, si ya está la ley, yo pienso que el Estado necesita una ley o un reglamento para poder aplicar la ley que ya existe. Ya vamos llegando, Leslie. Jimmy. Buenas noches, licenciado. Creo que se refiere al derecho adjetivo. Es como, digamos, ya están las reglas, necesitamos un manual de juego. Algo que nos diga cómo llegar a, cómo hacer cumplir las reglas y eso se referiría, pues, la parte adjetiva, que serían todos los procesales, ¿no? Procesal mercantil y procesal penal. Licenciado, buenas noches. Yo pienso que se necesita de un código penal y por ende un código procesal penal. Un código procesal penal. ¿Y qué hay en el código procesal penal usted? En el código procesal penal están los procedimientos por el cual se puede, pues, imputar un delito. Son Ana los María. procedimientos que se tienen que llevar. Buenas noches, licenciado. Yo opinaría que necesita de los procesos establecidos para poder aplicar la ley. De los procesos establecidos. Casi. Voy a dar un par de oportunidades más.
Samantha. Samantha. Saraí Molina. Buenas noches, Lick. Fíjese que estoy tratando de entenderle, pero coincido con el compañero con lo del código penal y el código procesal, porque como ahí se habla de varios procedimientos, ¿verdad? Con relación a todo eso. Sí, necesitamos de un código procesal penal, pero realmente el instrumento que se regula ahí, ¿qué es? ¿Qué es lo que regula el código procesal penal? ¿Qué es lo que regula? El debido proceso, licenciado. Las sanciones, Lick, interpuestas cuando se comete alguna falta. No, ese es el código penal. El proceso, licenciado. Necesita del proceso. Del proceso. Entonces el Estado crea el proceso. Crea el proceso. Tiene normas prohibitivas expresas que no podemos hacer y determina delitos y fija penas. Pero necesita de un instrumento. ¿Ese instrumento cuál es? Es el proceso. O sea, la aplicación de la ley penal al caso concreto. O sea, el conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. Por eso me decían, miren, necesitan un código penal y un código procesal penal. Sí, correcto, un código procesal penal. Pero, y yo les hacía la interrogante, ¿qué hay en el código procesal penal? Lo que tienen que decir, mire, lo que regula ahí es el proceso. Y eso es precisamente, porque ahí en el Código Procesal Penal ustedes van a encontrar todo lo relativo al proceso. Necesita de ese instrumento. Crea ese instrumento para aplicar la ley penal al caso concreto. Cuando se transgrede el orden social, se resquebraja el orden social porque estamos violentando una norma penal, el Estado dice, bueno, tenemos que restablecerlo. ¿A través de qué? A través de aplicar la ley penal al caso concreto. ¿Y cómo se hace? Pues obviamente a través del proceso. Y por eso es que crea el proceso, o sea, todas aquellas actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley al caso concreto. Por supuesto que interviene el Ministerio Público, porque vamos a ver más adelante cuál es la función, cuál es el papel del Ministerio Público, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Crea todo ese conjunto de normas que nos van a servir para aplicar la ley penal al caso concreto. En esa bodega, donde se guardan electrodomésticos, se guardan una serie de electrodomésticos, ¿qué es lo que va a suceder? Van a llegar ciertas personas, van a maniatar al guardián, se van a llevar a refrigeradoras, estufas, hornos de microondas, licuadoras, etcétera. Van a cargar un furgón y se lo van a llevar. Ese hecho es calificado como delito de robo, ¿sí? Ahora, para restablecer el orden social, hay que aplicar la ley penal al caso concreto. Entonces, surge como una necesidad lo que es el proceso. ¿Y el proceso qué es el proceso? El conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. ¿Sí? Entendemos entonces
¿Qué es el derecho procesal penal? El derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Sí. Y para eso estudiamos lo que son las funciones del Estado. Hablamos de la función penal que comprende la incriminación, o sea, la determinación de delitos y la fijación de penas. El Estado necesita de un instrumento para para aplicar la ley penal al caso concreto. Y nace como una necesidad el proceso penal. Nace como una necesidad para aplicar la ley penal al caso concreto, surge como consecuencia de eso el proceso penal. Y obviamente el proceso penal está regulado en el Código Penal, en el Código Procesal Penal. Ya ustedes, ya les dije que vean, para el próximo día de clase, yo estoy seguro que ustedes van a tener ya una visión general de todo lo que es el proceso. Y van a ver cuáles son las etapas del procedimiento, porque solo con leer el índice se van a dar cuenta ustedes de cómo está desarrollado todo el código. Solo con leer el índice, no desarrollado en sí en cada una de sus particularidades, como puede ser el procedimiento común en cada una de sus etapas, o las instituciones que informan el proceso, o los principios procesales, las garantías procesales, o los medios de impugnación, o los procedimientos especiales. ¿Sí? Entonces necesita de ese instrumento el Estado. Ese instrumento es el es el proceso penal. Ahora bien, determina delitos y fija penas. Crea el instrumento que es el proceso para aplicar la ley penal al caso concreto. Y ahora bien, ¿en qué consiste la función jurisdiccional? ¿O qué comprende, mejor dicho? La función jurisdiccional comprende lo que es la organización judicial penal. Porque en sí, o por sí solo, el proceso penal, en sí, solo el proceso penal, no puede o no debe, no puede, mejor dicho, funcionar por sí solo. Se necesita de los órganos jurisdiccionales. A eso se refiere la organización judicial penal. La organización judicial penal. Se refiere a los órganos jurisdiccionales. ¿Y cuáles son los órganos jurisdiccionales? Voy a hacer una pregunta. ¿Quién ejerce jurisdicción? A ver, ¿quién me responde? La organización judicial penal. Los jueces. Si fuera La levantar Corte la Suprema de manita, yo les digo Justicia. ¿Quién va a ver a Ana Gabriela? La Corte Suprema de Justicia y todos sus demás tribunales. ¿Quiénes ejercen jurisdicción? Ejerce jurisdicción, digamos, en términos generales, el organismo judicial. Entonces, ¿quiénes ejercen jurisdicción? Los jueces, los tribunales, las salas de las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia en su cámara penal. Jueces, tribunales colegiados, unipersonales colegiados, salas de la Corte de Apelaciones, de la Suprema Corte, la Cámara Penal, ¿sí? Entonces, ellos ejercen jurisdicción, no es el Ministerio Público, porque a través de la jurisdicción el Estado tiene la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. De juzgar y ejecutar lo juzgado. Ahora bien, también comprende lo que es la organización del proceso.
del proceso penal, la función jurisdiccional, la organización del proceso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se va a proceder para la averiguación de un hecho hasta llevarlo hasta su final? Y eso lo tenemos regulado en el Código Procesal Penal, ¿sí? Ahí tenemos todas las instituciones. Vamos a ver ahí, cuando ustedes estén leyendo, van a ver que, por ejemplo, en el procedimiento común que se inicia por denuncia, querella, prevención policial, van a ver cuándo se puede plantear o cuándo se lleva a cabo la primera declaración, qué decisiones se toman en esa primera declaración, cuánto dura la investigación, si hay medida sustitutiva, si hay una medida de coerción, en qué tiempo se debe practicar el procedimiento intermedio, quiénes intervienen en el procedimiento intermedio, qué actitud puede asumir el querellante, qué actitud puede asumir el acusado y su defensor en el procedimiento intermedio. ¿Con base en qué se va a plantear el procedimiento intermedio luego de la fase de investigación que puede concluir en la acusación, en un sobreseimiento, en una clausura provisional o bien con el archivo de la causa? Después del procedimiento intermedio van a ver ustedes que hay un ofrecimiento de prueba, ya que hay prueba pertinente, que hay prueba impertinente, que hay prueba abundante, etc. Después de eso se va a citar a juicio. En el juicio, ¿cómo se va a llevar a cabo el debate? Después del debate, ¿cómo se van a llevar a cabo las conclusiones? ¿Cómo se va a dictar la sentencia? ¿Cómo se va a impugnar la sentencia si yo no estoy de acuerdo? ¿Cómo voy a expresar mis agravios si no estoy de acuerdo yo con las resoluciones que se dictaron, con un auto de prisión preventiva o con la sentencia? ¿Sí? Con base en todo eso, es cómo se va a proceder en el proceso. ¿Cómo es la organización del proceso? ¿Cómo está organizado? Yo les decía en la clase pasada, si yo al final logro que ustedes entiendan que el proceso tiene 5 etapas, es la investigación, el procedimiento intermedio, el juicio, la sentencia, la ejecución de la sentencia, y qué se hace en cada una de estas etapas, quiénes intervienen y cómo intervienen, con eso estamos hechos, ¿sí? Pero para eso necesito yo de la actividad que ustedes puedan desarrollar. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos platicado hoy. El derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Para entender lo que es el derecho procesal penal, hablamos de las funciones del Estado. Hablamos de la función penal que comprende la incriminación y el proceso. A través de la incriminación se determinan delitos y se fijan penas a través del proceso legislativo que se lleva en el organismo legislativo, a través del proceso de la creación de la norma y entrada en vigencia de la norma. Ahí determina delitos y fija penas, pero necesita de un instrumento para aplicar esa ley penal al caso concreto, y esto es el proceso, que es el conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal a un caso concreto. Pero como necesitamos que esto, cómo proceder o quiénes van a ser los que van a ejercer jurisdicción, la propia ley nos dice que el Estado tiene la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Es decir, que no está en manos de los particulares. Entonces, hablamos de la organización judicial penal y nos referimos a los tribunales, jueces, salas, Corte Suprema de Justicia. Y hablamos también de la organización del proceso, cómo se va a proceder en la averiguación y en la tramitación de todo un proceso. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda? Respecto a los pasos que mencionó, los últimos. Respecto a los pasos que mencionó. Vamos con Pati, que ya levantó la mano. Steven, vamos con Pati, que ya levantó la mano.
Había pedido que levantaran la mano después con usted. Sí, Pati. Solo le quería pedir si por favor no podía repetir las etapas del proceso, por favor. Investigación, procedimiento intermedio, juicio, sentencia y ejecución de la sentencia. Sí, Steven. No, era eso, lo mismo. Gracias. Bien, jóvenes, dejamos por ahí el día de hoy. Cuídense, hagan su trabajo, denle prioridad a lo que les tengan que dar prioridad. Entre sus prioridades que estén sus estudios, no solo de mi clase, de todo, porque ese es su futuro. Para eso se están preparando. Deseo que estén bien, cuídense, como que se quisieran por ustedes mismos. Y mientras nos oímos, pasen feliz noche, que descansen. Lic, perdón, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Buenas noches. Buenas noches.